Seguimos con nuestra entrevista al señor José Alberto Zurita. Estamos en el tema deporte, pasión o negocio. Y comentábamos en el segmento anterior, hablábamos acerca de los valores y usted nos comentaba un poquito de eso. Ciertamente yo digo, y lo reitero y no dejaré de hacerlo, que el deporte es intrínsecamente valor por donde usted lo mire. El deporte es sublimación, es altivez, es pureza. El deporte, pienso yo, que está en la parte más alta del cielo, que es el empirio. Ahí está Dios. Y el deporte es creación de Dios. Creación para que el hombre se autorrealice, se autoevalúe, se autorreingenierice. Y el deporte requiere una reingeniería en Venezuela. Por eso no tenemos el concepto claro de la filosofía deportiva ni de la política deportiva. Tú señalabas en la pregunta que hiciste del valor deporte desde el hogar. Y yo digo que no existen políticas claras y definidas, como no existe un concepto filosófico de la importancia, de la utilidad y del valor que tiene el deporte y la necesidad que tiene el ser humano y el Estado de tener políticas deportivas definidas por lo siguiente. El atleta se forma a golpes y porrazos y llega a convertirse atleta porque un vecino, porque un amigo o porque se inspiró viendo un evento deportivo o el comportamiento de determinado atleta, figura, estrella que se destacó. Si fuese lo contrario, que comienza a erogar la atención con el apoyo que no existe por parte del Estado, por eso no existe en mi concepto el Estado deportivo, como no existe el Estado docente. Y no estoy hablando de los últimos 17 años de régimen que está administrando la nación, estoy hablando desde siempre. No se justifica que Venezuela, que comenzó a actuar en Juegos Olímpicos desde el año 1948 con Julio César León, el primer atleta que actuó en ciclismo, y que después de 18 actuaciones en Juegos Olímpicos, Venezuela sigue conformándose con modestas y hasta fortuitas medallas, llámese del metal que se llame. Yo creo que la población de Venezuela, la inversión, la infraestructura, los presupuestos, los créditos adicionales, el conocimiento, el recurso humano en cuanto a la dirigencia de federaciones, asociaciones, la existencia de un ministerio con 2 viceministerios, con cartera, un Fondo Nacional para el Deporte hipermillonario por el aporte que da la empresa pública y privada cada año de la ganancia neta, aunado a una ley orgánica para el deporte. ¿Qué nos está pasando entonces? Lo que nos está pasando es que no nos hemos identificado todavía con la verdad, con la utilidad y con el valor que encierra inmensamente grande la materia deportiva. Si fuese así, no estuviésemos nosotros en la cola de los eventos deportivos en el plano supranacional. Colombia termina de superarnos en los Juegos Bolivarianos. Lo propio lo ha hecho en los centroamericanos, suramericanos y panamericanos, inclusive de México y de Toronto. Y ahorita en los Juegos Olímpicos de Londres, hace 4 años, nos duplicaron, nos cuadruplicaron. Falso. Colombia sacó 8 medallas, 1 de oro y nosotros apenas 1. Y en estos últimos Juegos Olímpicos, Colombia nos superó con creces, igualmente 8 medallas, 1 de oro, 2 de plata y la diferencia de bronce. ¿Por qué Colombia sí y nosotros no? Porque Colombia asimiló el proyecto Deporte Juventud, que es hechura, que es creación de técnicos venezolanos por la década de los 80. Y como venezolanos que somos, no le hicimos la atención, no le prestamos el interés y eso lo engavetamos. Los colombianos lo hicieron suyo y hoy por hoy véase cómo está creciendo el deporte colombiano. Pero en el caso de Venezuela, obsérvese que en Bolívar, por ejemplo, los Juegos Deportivos Nacionales realizados acá el año 1980, segunda edición, hace 36 años. ¿Cómo es posible que aquel entonces aquí no se haya construido ninguna instalación deportiva? Lo que se ha hecho es maquillar algunas instalaciones, pero si usted ve cómo están los gimnasios ubicados en la organización Vista Hermosa, que hasta una gran denuncia. Usted me está hablando de que las instalaciones a nivel de nuestro estado,
no son las más aptas. Están en precaria situación. Y aquí se iba a ser el escenario de los Juegos Panamericanos. Entonces, ¿cómo nosotros concordamos una idea con la otra? Entonces no tiene coherencia. ¿Cómo íbamos nosotros a aperturar para esos Juegos? Es decir, ¿cómo íbamos a quedar como venezolanos si no tenemos la infraestructura? Pedir los Panamericanos me parece una gran alegría, y hasta soñando, ¿no? Y deseando que ojalá eso se hiciese realidad. Yo hasta lo apoyé románticamente por ser hombre del deporte, pero yo decía, hay que carecer de conciencia para pedir unos juegos de tal magnitud que para nosotros son los segundos en importancia después de los Juegos Olímpicos, si no tenemos la más elemental infraestructura para montar unos Juegos Deportivos Nacionales. ¿Cómo pedir para montar unos Panamericanos si no tenemos la infraestructura para montar unos bolivarianos o centroamericanos? Eso se llama carencia de conciencia, por mucha voluntad que se quiera tener. Eso se llama ausencia de sentido de pertenencia y de compromiso del evento, del deporte. Ahí estás tú señalando la poca noción que tenemos de la importancia que significa el deporte para el desarrollo y crecimiento, para el progreso, para la paz, la concordia y para el buen vivir. ¿Producto de qué? De una supina ignorancia que tienen los gobernantes que han dirigido a la nación y que han dirigido el Estado. Bolívar, el año 1980, con menos población, con menos presupuesto, no tenía un instituto como lo tiene desde hace ya varios años, con buenos presupuestos, no tenía las instalaciones que se construyeron para esa ocasión. 1980, obtuvo el 6º lugar. Bolívar, el año 2013, en los Juegos Deportivos de los Llanos, Bolívar llegó en el mismo lugar, 7º lugar. Quiere decir que hemos retrocedido, no merece el calificativo de estancado. Estamos retrocediendo y eso es lamentable y merece una profunda revisión. Si las instalaciones no son las apropiadas y tenemos tanto tiempo como bolivarienses de participar en los Juegos Nacionales, ¿qué podemos hablar entonces de los Juegos Internacionales? Si Bolívar como que no asoma la cabecita, pero ¿qué podemos hacer? Y la institución o las fundaciones abocadas a esto, actualmente, ¿quiénes son las instituciones que le dan prioridad para que se promocione, se impulse esta parte en el bolivariense, el deporte en el bolivariense? El deporte tiene muchos dolientes. Ajá. Me habla de las instituciones y de sus responsables, de sus voceros. Están los profesores de educación física, están los entrenadores, están los dirigentes deportivos, de las asociaciones deportivas, están las fundaciones, están las ONG. En definitiva, tiene muchos orientes. Pero pregúntese dónde está la dirigencia deportiva ante esta comatosa situación que está viviendo el deporte de nuestra entidad federal. Otrora, aquí, mira chica, a mí me tocó coordinar, organizar y dirigir el entierro del deporte por allá por los años 1992. ¿Por qué hicimos el entierro del deporte? Con ataúd y responso, inclusive frente al complejo de piscina. Un ataúd hecho de cartón y rellenado de material deportivo en desecho, para llamar la atención a los gobernantes, porque el complejo de piscina tenía 4 años fuera de servicio, porque las instalaciones estaban no en una situación tan peor como ahora lo están, y la dirigencia deportiva despertó. Eso lo recogió la prensa escrita, la televisión. Aquel evento que terminó, después de recorrer varias calles y avenidas, terminó frente al Mirador Angostura. Subimos a la gobernación, entramos un pliego de peticiones argumentando lo que significaba esa marcha al entierro del deporte, pero eso no sirvió de gran cosa, apenas pañito de agua fría, porque no hay conciencia. Al no haber conciencia de que el gobernante entienda que en el deporte se debe invertir y no se debe mezquinar el recurso, ciertamente debe haber prioridades en la administración, en la gerencia, en la distribución y en la ejecución celosa de los recursos que se asignan al deporte. Ciertamente debe haber pulcritud y debe haber lo que llamo yo cristina transparencia en el manejo de los recursos para que podamos hablar de inversión más no de gasto. Pero el asunto fundamental está en la carencia de conciencia de quienes dirigen el deporte. La gerencia anda por un lado y la gerencia es solitaria. No es una gerencia asertiva, no es una gerencia que se sienta en una mesa de trabajo a evaluar cómo marcha la gestión
y se molesta el gerente, la cabeza visible, que en un momento esté dirigiendo el deporte, porque hablamos de estos tópicos y entonces empieza a decir, como para justificar, que es un problema personal con él. Entonces estás tocando las particularidades de una gestión y en consecuencia tienes que identificar la cabeza del gestor. Por lo tanto estás hablando de políticas deportivas que tienen que ver con el órgano rector, con planes y programas deportivos, y no yéndote por la tangente y confundiendo política con politiquería, y confundiendo entrenador con improvisado, y gerente con advenedizos oportunistas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en medio de toda esta situación de crisis, tal vez, que estamos atravesando ya unos cuantos años? ¿Qué vamos a hacer con todo el talento existente que hay aquí en el Estado Bolívar? ¿Cómo vamos a promover o cómo se va a promover a estos chicos? ¿Cuál es la oportunidad que van a tener entonces para poder entrar al mundo deportivo? Yo soy de los que creen, mi querida amiga y amables telespectadores de este interesante espacio Tomando Conciencia, soy de los que creen, y lo digo aquí y más allá, lo digo en un tribunal de alzada: si nosotros no despertamos y nos unimos, nos articulamos y nos integramos en una sola voz, cuando hablo de nosotros, estoy hablando de los miembros de la dinámica, de la enorme, de la fascinante y cambiante familia del hecho deportivo. El hecho deportivo es dinámico y es cambiante, es fascinante. Si no nos unimos y en una mesa de trabajo a conciencia abierta y nos escuchamos descarnadamente, hacemos la crítica que tenemos que hacer, de dónde estamos, de dónde venimos, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a conseguir, para qué lo vamos a conseguir, cómo lo podemos hacer, realizando conferencias, charlas, clínicas, simposios, jornadas de trabajo, haciendo realmente una auscultación en términos médicos de la familia, del hecho deportivo. Solo así podríamos pensar en la reingeniería del Instituto de Deporte, la reingeniería de las asociaciones deportivas, la reingeniería de las políticas, proyectos, planes y programas, y de la utilización de los recursos que se le asignan al deporte. Si se haría todo haciendo este llamado y se hace una convocatoria y algunos entes pues responden o reaccionan a este llamado, ¿usted estaría dispuesto a sentarse en una mesa y poder colaborar y aportar toda esa experiencia? Claro que sí. A mí no me amarga el dulce, como nadie me va a quitar lo bailado. Ok, vamos a dejarlo para el próximo segmento. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos con más de nuestra entrevista a José Alberto Zurita.